Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a la Cámara Nacional o la Cámara de Comercio de Cochabamba por esta importante, y a la Cámara de Industrias de Cochabamba, también Industria y Servicios, por esta importante iniciativa de hablar de un tema tan relevante para la vida empresarial, para la vida de las empresas en Bolivia, como es el tema laboral. Creemos nosotros que en momentos en que estamos ya iniciando un proceso dentro de lo que es la cuarentena dinámica de reactivación de la economía, que va a ser un proceso largo y muy difícil, complicado, pero totalmente necesario encarar a la brevedad. Entonces creo que es muy oportuno el tratamiento del tema laboral. Quiero saludar a César Cuadros, que es vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, a Rolando Kempf, que está tratando de conectarse, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, a Igor Lasicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, a Gonzalo Molina, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, a mi amigo Javier Bellot, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, al presidente de la Cámara Departamental de Industrias, precisamente, o de Comercio, quiero decir, don Juan Carlos Vizcarra, al señor Ramón Daza, presidente de la Cámara Departamental de Industrias, al doctor Pablo Carrasco, que es nuestro expositor el día de hoy. Excelente presentación, creemos que va a ser, dada la trayectoria pues, y bagaje de experiencia que tiene en el ámbito laboral, y a todos los presidentes de gremios empresariales, presidente de FEICOBOL, Fundación Infocal, representantes de la Universidad Privada Boliviana, empresarios, asociados, empresarios que me he tomado la libertad de invitar de las entidades empresariales de Santa Cruz. Pero esa es mi productora. Siendo un tema tan relevante y tan importante, pues creí conveniente agrandar el espectro de la audiencia. La pandemia se ha agravado en muchos aspectos. Parece en un escenario de desaceleración ya de la economía que ha venido en los últimos, desde el año 2015 dándose. Desde el año 2018 tuvimos un crecimiento ya inusual del 4.22% del PIB, y el año 2019 2.2%, y creemos nosotros que el año 2020, el año en que estamos actualmente, pues vamos a estar seguramente con un decrecimiento de la economía superior al menos 3% del PIB, en un ámbito donde la informalidad abarca casi el 80% de la economía nacional. Tenemos rezagos tecnológicos, escasa modernización de los modelos de trabajo, desempleo en sectores vulnerables como son los jóvenes y las mujeres, tendencia al deterioro de la calidad del empleo, costos laborales crecientes contra el empleo formal e inducen al empleo precario, precisamente en la informalidad, persistencia del tema ideológico por sobre el pragmatismo que tiene que imperar en el ámbito de las relaciones de trabajo de las empresas con sus trabajadores, políticas salariales inequitativas, en fin, todos ya hemos venido sintiendo la presión de un sistema laboral cada vez más contrario a la no basado en la productividad, y que atenta contra la competitividad de la producción boliviana. Un poco, para no hacer más larga este saludo, pues a todos ustedes, nada más
una forma de soñar sería pensar en el país como un solo equipo, empresarios, trabajadores, gobierno, todos apuntando hacia darle el máximo de resultados en un ambiente de solidaridad, de sostenibilidad a todas las empresas bolivianas, donde el Estado recaude lo que es justo, en un esquema tributario adecuado y que estimule la producción, que estimule la creatividad y que estimule la inversión y la generación de más empleo, que a su vez se retroalimenta y genera prosperidad en las economías, donde las empresas estemos mirando hacia no solamente el mercado interno, sino al mercado externo y poder potenciar nuestras exportaciones con productos que se puedan producir en Bolivia de manera muy productiva y por consiguiente competitiva, y donde los trabajadores mismos vean precisamente el fruto de su esfuerzo sin dejarse sesgar por aspectos ideológicos, y donde vean que el fruto de su esfuerzo sale de manera competitiva al exterior y sirve para nutrir al país de divisas, donde resolvamos nuestro tema comercial, nuestro tema de balanza comercial, y podamos nosotros mirar a un futuro de prosperidad para todos los bolivianos, donde todos encaremos aspectos relativos a la producción como una misión, como algo, una preocupación de todos, sin pensar que no importa cómo le vaya a la empresa, no importa seguir incrementando salarios de cualquier manera, total al final se pagan, o el tema de los dobles aguinaldos que nos ha creado tantos problemas. Entonces creo que ojalá gradualmente, a través del diálogo, a través del entendimiento, a través de la inteligencia, podamos nosotros resolver todos los problemas que tenemos que resolver, agravadísimos por esta pandemia, por esta cuarentena que hemos tenido que sobrellevar y que todavía no está de ninguna manera superada, sino estamos en ese esfuerzo, y podamos precisamente entre todos forjar un nuevo esquema de país, y en 3 o 4 años tener una patria próspera, sólida, solidaria y productiva, donde hayamos aprovechado esta tremenda crisis que estamos recién empezando a encarar, pues como una gran oportunidad de poder llevar a nuestro país adelante hacia otros objetivos. El tema de la crisis del empleo que nos va a generar esta crisis sanitaria no está desvinculada de la crisis económica, no está desvinculada de la crisis financiera, ni política, ni social que se nos avecina. No se puede enfrentar nada de esto de manera aislada. Tenemos que encararlo todos juntos para buscar las soluciones que tenemos que lograr. Y seguramente en el ámbito laboral finalmente deberemos encarar un proceso que nos lleve a un verdadero pacto social. Un gran saludo a todos y gracias por honrarme con la posibilidad de dirigirme a ustedes pues, en este inicio de esta importantísima conferencia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras vertidas por el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia e invitamos, ya lo tenemos en sala, al señor Rolando Kempf, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Adelante, por favor. Está con el micrófono apagado, por favor. ¿Ahora sí? Perfecto, ahora sí. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Deseo expresar nuestras felicitaciones al presidente de la Cámara de Comercio de Cochabamba, al presidente de la Cámara de Industria de Cochabamba, destacar a la presencia y saludar al presidente de la Confederación de Empresarios Privados en su presidencia de don Luis Fernando Barberí, al señor presidente de la Cámara de Industrias, don Ivo Blasivich,
y a todos los representantes del sector empresarial por realizar este evento de singular importancia que permite definir posturas a nuestras organizaciones empresariales y nos permite realizar y poder analizar con el doctor Pablo Carrasco, presidente de la Comisión Jurídica y Social de nuestra entidad matriz, abogado de gran reconocimiento que también aprovecho de agradecer. El reunir a las entidades representativas del sector empresariado tiene un impacto positivo para generar la certeza empresarial que buscamos y posibilitar la inercia de luchar por la seguridad técnica, jurídica, el interés empresarial y especialmente profundizar el Estado de Derecho, así como el Estado de la propiedad privada, que es la defensa principal del sector empresarial. Debemos ser empresario en Bolivia, decíamos siempre, es ser héroe. Y por eso creo que estas reuniones son muy importantes. Hoy, mediante los medios tecnológicos, se ha transformado en unas herramientas de las más importantes. ¿Me copian? Sí, sigo. El decreto supremo 4218, que permite al empleado ejercer su trabajo desde cualquier sitio, no teniendo que acudir a la oficina, es un tema que debemos analizarlo y aplaudirlo. Yo creo que eso nos permite modernizarnos. Creemos que estamos viviendo un tema de la pandemia muy grande en el mundo y en Bolivia. Este coronavirus es comparable al SIDA, a la gripe española, y en Estados Unidos ya se ve que se tiene un gran drama en cuanto a los muertos. Ascendió aproximadamente a 3.3 millones los que están infectados, y si se hubieran tomado detenciones oportunas, otra hubiera sido la situación. Lo que vemos es que esta pandemia ha llegado, sabemos cuándo ha llegado, sabemos con certeza cómo la vamos a ir encarando, pero no sabemos cuándo se va. El tema del contexto mundial es muy importante. Tenemos una crisis a nivel mundial, tenemos una recesión, y ante esa recesión debemos aplicar medidas de economía de guerra y debemos aplicar economías para reinventarnos. Hemos ido dialogando con el gobierno algunos temas muy importantes en este sector y se ha tenido una liquidez tanto a la demanda como a la oferta de la economía. En cuanto a la demanda y oferta, hemos calculado aproximadamente 2.8% del PIB, que es lo que se ha generado en estos temas. En el tema empresarial se ha tenido la reprogramación de deudas con los bancos. Ahora estamos negociando que se pueda ampliar esta reprogramación de deudas a otros 3 meses adicionales. Se ha hablado de la pausa tributaria, se ha hablado de la parte de la planilla, del aporte de planilla para sueldos, que aproximadamente ya se han desembolsado 3 millones de bolivianos. Se tiene créditos a la liquidez a través del BDP y se tiene algún tema del perdón tributario. Todos estos temas han sido para, podemos decir, un paliativo para la economía. Necesitamos incrementar más el tema correspondiente para, por lo menos, tener una inyección en la economía de un 5% del PIB o un 10% del PIB, que vaya yendo paulatinamente. Son las negociaciones que se están llevando a cabo por parte de la Confederación de Empresarios Privados y por parte de todos los sectores empresariales. Son temas muy importantes. En lo que se refiere a Bolivia, hemos visto que aproximadamente vamos a tener un decrecimiento en la economía, y esto va a conllevar a que la economía este año no crezca, por lo cual vamos a tener por lo menos en el sector laboral aproximadamente 100,000 desocupados. Es cifras muy importantes de analizar y de verlas, porque realmente uno no sabe qué acontecer con lo que vaya a pasar con la economía. El total de empresas registradas en Fundempresa, tenemos 327,803 empresas, de las cuales únicamente el 30% son activas, cerca de 100,000 empresas. El 77% de las empresas registradas
se encuentran registradas en el eje central. 37% están en el departamento de La Paz, 29% en el departamento de Santa Cruz, 17% en el departamento de Cochabamba, 23% en el resto de los departamentos. Del total del componente empresarial, el 80% son unipersonales, el 19% son sociedades de responsabilidad limitada, el 1% son sociedades anónimas. Del total de empresas registradas, se tiene la siguiente composición de actividad económica. El 37% son de comercio, 13% son de construcción, 10% son de industrias, 9% son de servicios profesionales y técnicos. El 31% concentra otros sectores de la aplicación. En el empleo, el número de población ocupada tenemos 3.7%, 55% hombres y 47% mujeres. El 23%, un poco más de 800,000 personas, están trabajando en el comercio. El 15% están trabajando en industria manufacturera. El 10.5% en hotelería y gastronomía. El 9% en transporte y almacenamiento. El 9% en construcción. La tasa de desocupación en este momento está de 4.83, casi un 5%. Las estimaciones del efecto sanitario en el sector comercio se estima pérdidas por aproximadamente $400 millones. Se estima al menos 200,000 fuentes de empleos formales podrían estar en riesgo. Por lo menos 20% de las empresas en promedio podrían cerrar operaciones en la cuarentena. El 70% de empresas en promedio sufren problemas de liquidez por la actual situación. El tema es complicado para el sector empresarial. Creemos que como empresarios hemos visto que lo primero es la salud y la vida de los bolivianos, pero en este momento tenemos que pensar que la economía es muy importante y por eso creemos que debemos volver a la actividad económica en un marco de una economía inteligente, retornar en un trabajo seguro, un retorno laboral de una forma que podamos tener todos los medios de biodiversidad y podamos conllevar a una situación de encontrarnos en las cadenas económicas. La repercusión de la economía han sido dramáticas. El crecimiento se está desmoronando acá y en el mundo. El comercio se ha prácticamente congelado. Los precios del petróleo han tenido los desplomes más altos y en algunos casos precios negativos. El precio de las materias primas también han caído demasiado, lo que nos complica a Bolivia. Es un verdadero infierno lo que nos puede conllevar y desarrollar estos temas. Hemos analizado todas las tasas de crecimiento y todos los problemas y ahora tenemos que hacer una política empresarial de juntarnos todos para volver al trabajo de una forma inteligente, de una forma ordenada y requerimos que el gobierno nos pueda dar por lo menos una inyección de liquidez en esta recesión que estamos viviendo para volver a las cadenas de valor en forma adecuada. Reitero las felicitaciones a los organizadores de este evento y creo que vamos a ir encontrando alternativas para volver a la actividad económica. Yo creo que dichas estas palabras, pues agradezco la gentileza de la presidencia de la Cámara de Comercio de Cochabamba y la Cámara de Industrias que nos han invitado a este importante evento para dar unas palabras iniciales y con grado deseamos escuchar el desarrollo por parte de Pablo, que conocemos, que nos va a dar grandes luces y nos va a ver cómo podemos desarrollar el tema del trabajo viviendo con esta pandemia. Esta pandemia es complicada y complicada para los empresarios y necesitamos una seguridad jurídica en el desarrollo de la vuelta al trabajo y es el tema que esperamos que Pablo nos indique y nos dé algunos consejos para seguir adelante. Muy gentil, muy agradecido. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la Cámara Nacional de Comercio e invitamos, por favor, al señor Ivo Blasicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Disculpas, por favor. Bueno, voy a iniciar diciendo que
El tema de la industria no es muy separado del panorama que vive comercio. Definitivamente en la industria, por cada día que dejamos de trabajar, vamos perdiendo 10 millones de dólares aproximadamente, con lo cual estimamos que estamos rondeando los 600 millones de dólares de pérdidas. La industria ha venido parada hasta la anterior semana, casi el 80% de la industria totalmente parada. Y tenemos en Bolivia 35,000 industrias registradas en una empresa, y de las cuales hemos tenido 29,000 paradas aproximadamente, y la industria asimismo tiene registrados 120,000 empleados formales, pero entre formales e informales el INE registra en la industria aproximadamente 600,000 personas, con lo cual el impacto es realmente importante en la economía. A partir de la semana pasada hemos empezado recién a volver a trabajar, pero volver a trabajar en esta nueva normalidad. Y esta nueva normalidad, entre comillas, es básicamente salir en un 30%. ¿Y por qué? Porque la ventana de venta de nuestros productos está limitada, la movilidad de las personas está limitada, la demanda está absolutamente contraída, y con lo cual los productos industriales no pueden llegar en tiempo y forma a los consumidores. Entonces, estamos atravesando definitivamente un problema bastante serio, y lo peor es que no vemos y no avisoramos que esta sea una crisis que se vaya pronto. Creemos que nadie lo ha visto todavía en el mundo, no hemos visto un solo país que ya haya salido con toda la fuerza a trabajar, y simplemente hay algunas iniciativas como la de Suecia, por ejemplo, que están tratando de convivir con el virus. Y creo que en el fondo Bolivia va a acabar forzada por la presión social de volver a trabajar, realizar estas actividades. Y algo también que nos llama la atención es que nosotros los formales tenemos que cumplir una cantidad de licencias previas, licencias para circular, licencias del Ministerio de Trabajo para poder continuar trabajando, y vemos que la economía informal está trabajando plenamente. Nos sentimos en una desventaja enorme, y como siempre somos los formales los que tenemos las restricciones frente al resto de la economía. Entonces, en este panorama, nuestro mayor deseo es que ojalá en la medida de lo posible y lo más pronto posible podamos tener los municipios de las ciudades capitales, los 9 municipios, en un riesgo moderado. Solamente así vamos a volver a tener 8 horas de trabajo, vamos a tener una ventana más amplia para distribuir, y vamos a tener a los clientes y consumidores más predispuestos a volver a consumir productos que no sean simplemente los esenciales. Eso podría llevar a una pequeña reactivación de la industria, pero además eso no es suficiente. Necesitamos crear con el gobierno un fondo de garantías para reactivar la industria, porque creemos que se van a destruir muchos empleos, y también algunas medidas adicionales para incentivar el consumo de productos bolivianos y así poder reactivar la demanda de la industria boliviana. Básicamente ese es el panorama de la industria, no los quiero cansar, creo que el seminario y el foro tiene otra función y otro objetivo, pero quería contextualizarlos con lo que viene pasando en nuestra industria. Muchísimas gracias, y además aprovecho por felicitar a las cámaras de comercio y de industria de Cochabamba por esta muy buena iniciativa y por la gentileza de invitarnos a participar de ella. Gracias. Gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia. Antes de iniciar con el evento, por favor, solicitarles que todas las consultas al expositor sean vía texto para poder organizar las mismas. Dicho esto, presentamos al expositor que hoy nos acompaña, el señor doctor Pablo Carrasco. Él es director y socio principal de Carrasco, firma de abogados, experto laboral, primer abogado recomendado en Bolivia en asesoría laboral de empresas prestigiosas a nivel mundial. También es representante institucional ante la OIT,
y presidente de la Comisión Jurídico-Laboral de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y asesor de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Nacional de Industrias. Dicho esto, damos paso al doctor Pablo Carrasco para que inicie con la exposición. Por favor, adelante. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Es un verdadero honor para mí, es un placer estar presente de esta forma en un evento tan importante. Gracias a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industria de Cochabamba, por la gentil invitación que se me ha cursado a los efectos de poder generar este diálogo. Iniciativas como esta lo que hacen es simplemente motivar espacios en los cuales el sector privado, en este caso, puede expresar un poco su parecer, sus inquietudes y sus preocupaciones, de pronto para reunir justamente aquellas motivaciones que eventualmente nuestros representantes, de los presidentes de los gremios y los directorios, puedan tener mayores elementos para conocer la preocupación de la gente de base, ¿no? Que son aquellos que evidentemente están todos los días en sus actividades y que eventualmente han tenido los distintos problemas en la operativa diaria. Quiero agradecer y saludar al presidente de la Confederación de Empresarios Privados, don Luis Fernando Barberi, a César Cuadros, vicepresidente de la Confederación de Empresarios, a Rolando Kempf, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, a Ivo Blasicevich, presidente de la Cámara Nacional de Industria, a Gonzalo Morino, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, a don Javier Bellot, buen amigo, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, a Juan Carlos Vizcarra, presidente de la Cámara Nacional de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba, a Ramón Daza, presidente de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, y a todos los demás representantes de los gremios empresariales y al público en general que está a día de hoy atentos a lo que estamos atravesando y eventualmente con el interés de lo que pueda desprenderse de este tipo de conversaciones. A ver, el tema laboral definitivamente ha adquirido una importancia particular, motivada especialmente por una política de inflexibilidad laboral que se fue generando desde el año 2006, que se consagró con la Constitución Política del Estado del año 2009 y que ciertamente nos ha dejado en un escenario poco cómodo, que nos permite poco movimiento a los efectos del desarrollo de las empresas. En algún momento he tenido la oportunidad de conversar con algunos presidentes de los gremios y les manifestaba que en la época contemporánea yo creo que han sido tres los eventos que están marcando nuestra historia, ¿no? El primero de ellos fue el año 85 con el 21060, que motivó un decreto integral desde el punto de vista económico y lógicamente desde el punto de vista laboral, restituyendo, a contrario de lo que mucha gente ha llegado a pensar y como nos han vendido los representantes laborales, en este caso es un decreto que restituyó el concepto de legalidad porque le dio plena vigencia a los artículos 2 y 3 de la Ley de Trabajo, que es una ley del año 39 y que lo único que ha previsto en todo este tiempo o desde el momento de su creación era que para poder realizar, por ejemplo, políticas de desvinculación había que observar simplemente lo del preaviso. Eso fue el año 85, lamentablemente con los años se fue desnaturalizando el objetivo del 21060, se llega al año 2006 con el decreto 28699, ya con el presidente Evo Morales, que establece un régimen inflexible en cuanto se refiere a la estabilidad laboral, dando la posibilidad de reincorporación y se refuerza con la Constitución Política del Estado, con sus artículos 48 y siguientes, determina precisamente este concepto de inflexibilidad laboral. Hasta ahí la segunda etapa, pero ahora tenemos una tercera etapa, y la tercera etapa es precisamente esta, que la que nos ha llegado con la pandemia del COVID, ¿no? Que ciertamente nos obliga como país a tener que repensar cuál es el futuro de la inversión privada en la medida que no tengamos un acompañamiento de políticas sanas, adecuadas y normativa apropiada para generar justamente una reactivación del aparato económico de las inversiones privadas. Definitivamente yo soy un convencido que más allá, independientemente que no es el objetivo
de toda la gente del sector privado, en este caso, el ingresar ni a políticas de desvinculación, ni que se entienda que el sector privado vive en cuanto al despido, porque ahí creo yo que en algún momento nuestros legisladores, alguien les contó un cuento errado en el sentido de que el sector privado o el empleador se soslayaba o se divertía despidiendo gente. El retiro de la gente implica un costo adicional, implica un costo de reponer gente. ¿A quién yo habilito nuevamente en funciones donde se ha generado una experiencia, una expertise importante? Entonces, no es que un empleador despide por discrecionalidad, sino que definitivamente tiende a despedir justificadamente o por una necesidad plena. Pero lamentablemente nuestra legislación no lo ha entendido así durante estos últimos años y evidentemente estamos en un nuevo escenario de la realidad económica que nos ha derivado a esto. Bolivia no es un satélite y está de la mano de lo que ha pasado en el mundo entero. Laboralmente, en el mundo, en la región, tanto de Latinoamérica como en Europa, son dos momentos los que se han estado viviendo. Ha habido un primer momento donde la mayoría de los estados le ha exigido al sector privado un compromiso con la sociedad, un compromiso con el sector salud. De ahí es que la mayoría de los estados dentro de su política han pedido al sector empleador que durante la época de la cuarentena se lleve un proceso de paz social, de clima social de paz, donde no haya despidos, no haya retiros, no haya rebajas salariales, con la única finalidad de que pueda desarrollarse adecuadamente el periodo de cuarentena. Este periodo de cuarentena, que básicamente lo que se quería es que la gente no tenga necesidad de salir a la calle para generar un reclamo, para generar un desorden, y por eso es que se le ha pedido al empresariado un compromiso. Ese compromiso ha llevado que en diferentes países no solamente se haya cumplido con el compromiso de no despedir gente, sino también que ha habido aportes del sector privado para el tema salud. Bolivia no ha sido ajeno a ello, ha habido un grupo de empresarios que también han aportado para el sector salud. Chile, por ejemplo, ha llegado a aportes de $120 millones del sector privado para la salud. Han ingresado a un proceso de contratación de traer 500 respiradores para la salud del estado de Chile. Ha llegado alrededor de 150, están en ese proceso de contratación, pero ciertamente toda esa parte del compromiso ha sido la fase 1 de lo que ha representado el COVID-19. Hay una fase 2, y esta fase 2 es la más compleja para el sector privado, porque es la manera de reactivación económica. Y es ahí donde los estados han dado diversos tipos de soluciones. En nuestro país, creo yo que ya el presidente de la Confederación de Empresarios, el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias han sido claros, han expresado de manera muy puntual lo que se ha ido generando durante este último tiempo, y creo que de manera transversal podemos llegar a la conclusión de que no ha sido suficiente, ¿no? De que todo el sector privado entiende que hay una insuficiencia. Y ahí obviamente podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros se nos ha previsto un crédito blando para acudir al tema de las planillas, para pagar planillas por dos meses. Pero bueno, si uno se pone a pensar lo que ha ocurrido en el sector, en los países de la región, vamos a poner como ejemplo a Colombia. Colombia, el Estado ha garantizado el 98% de los créditos. Es garantía del Estado. El 2% se le ha pedido a la banca privada que asume el riesgo de prestar los financiamientos para el sector privado. El resultado ha sido que en Colombia el crédito blando no está funcionando hasta el día de hoy porque la banca ha rechazado asumir el 2% de riesgo en cuanto al crédito privado. En Chile, los créditos, el Estado ha asumido una garantía de entre el 60 al 85% para empresas que tengan hasta 34 millones de ventas anuales. Y se le ha permitido a la banca que pueda requerir por la diferencia una garantía al sector privado. Eso está funcionando adecuadamente. En Perú, el Estado ha asumido la garantía del 95% y un 5% se le ha pedido a la banca o se le ha autorizado que pueda acudir a una segunda garantía al sector privado. En nuestro país, infelizmente, es un tema que no está arrancando adecuadamente porque el Estado no está asumiendo ningún tipo de garantía. Por eso es que la banca a día de hoy, cuando un empresario va y le pide el crédito,
pues la banca está pidiendo la garantía correspondiente, que eventualmente puede ser de 4-1 o de 3-1, según el tipo de cliente que pueda llegar a tratarse. Pero no es que el empresariado está pudiendo ir a la banca para poder acogerse rápidamente al crédito blando. Esas son las diferencias que nosotros que hay una disparidad en cuanto a criterios, porque ciertamente no se llega a entender cómo un país tan pequeño como el nuestro, con la economía y con un sector empresarial que requiere un apoyo inmediato y con medidas agresivas desde el Estado, está viendo una insuficiencia en cuanto al tema. Se nos ha dado un préstamo, es cierto, pero en otros países ha habido una subvención real del salario. En Perú, en Argentina, en Colombia, en Chile, ha habido una subvención incluso hacia los aportes de la seguridad social de largo y corto plazo. Pero bueno, es algo que evidentemente entendemos que desde nuestros representantes gremiales se ha cumplido con el objetivo, se ha pedido al gobierno las medidas de salvataje necesarias para el sector privado, pero hasta el día de hoy ciertamente estas medidas han resultado insuficientes. En ese contexto es en el cual tenemos que ver cómo regresamos al trabajo. A tal fin me voy a permitir compartir con ustedes una exposición de algunas, perdónenme. Bien. ¿Qué es lo que se presenta a día de hoy con la situación laboral en tiempos de COVID-19? A ver, esta es la única parte donde esta es una referencia de unas disposiciones que eventualmente son las que se llegan a considerar para el retorno al trabajo. Es muy fácil de explicar, la resolución biministerial 001, que estableció las políticas de bioseguridad que deben adoptar todos para poder trabajar. El decreto 4196, que fue el primer decreto que se estableció una cuarentena en nuestro país y donde también en el artículo 6 se exigía al sector privado que asuma una responsabilidad en los protocolos y en el material de bioseguridad. La resolución ministerial 189 del Ministerio de Trabajo, 18 de marzo pasado, la ley 1293, el decreto 4229, que es finalmente el que ha permitido ingresar a la cuarentena dinámica, y hago referencia especialmente a las dos últimas, la resolución ministerial 01, que es para el sector de minería, y la resolución multiministerial también 01 de 8 de mayo, que es para el sector de la construcción. ¿Por qué hago especial referencia en estas 12 resoluciones ministeriales? Porque curiosamente son las dos únicas resoluciones que están estableciendo de manera expresa cuáles son las medidas de bioseguridad que mínimamente deben ser observadas por minería en un caso y por construcción en otra para retornar al trabajo. En todas las más disposiciones que les he hecho referencia, en ninguna de ellas se ha establecido una particular respecto de ningún sector. Se ha realizado una interpretación general de lo que deberían ser las medidas de bioseguridad, y en ese contexto particularmente entiendo yo que se ha generado una exposición muy, muy importante para nuestro sector. Obviamente, vuelvo a repetirles, minería y construcción tienen una protección adicional porque tienen una resolución expresa al respecto, pero no los demás sectores. ¿Y a qué nos conlleva esto? Esto nos conlleva a hacer un necesario análisis del alcance del artículo 96 de la Ley General del Trabajo, que hace referencia justamente cuál es el nivel de responsabilidad que asume una empresa en casos análogos o similares, pero no idénticos. Porque el artículo 96 nos está diciendo que las afecciones endémicas de un lugar no se reputan como profesionales. ¿Vale? Decir, ¿qué nos está diciendo el artículo 96? Que cuando existe una endemia, esa endemia debería entenderse como un riesgo común, como un resfrío, como una enfermedad corriente, pero de ninguna manera como un riesgo profesional. Pero bueno, acá es importante que consideremos que nuestra ley es del año 39, y lo primero que tendríamos que realizar es si conceptualmente existen diferencias entre endemia, epidemia y pandemia, ¿no? Y evidentemente existen diferencias, ¿no? Vamos a hablar de endemia cuando se trata de una enfermedad que se da en una determinada región, país, ¿no? Como la malaria en algunos casos, o como la varicela se dio en determinado momento, y que son propios de determinadas regiones.
Hablamos de epidemia cuando hay un rápido contagio de determinado virus, ¿no? Y que evidentemente no necesariamente llegue a ser ni endemia ni ninguna otra figura. Y hablamos de pandemia cuando ciertamente estamos en un contexto de un virus donde afecta a varios países, ¿no? A varias zonas, a varias regiones. Entonces, ciertamente, desde la interpretación misma y aplicación exacta de lo que dice el artículo 96 de la ley, evidentemente no pareciera ser que estamos expresamente en el alcance de lo que el artículo 96 refiere, lo cual evidentemente nos genera un riesgo en cuanto se determinaría hasta dónde es el alcance de la responsabilidad que el empresariado, que no cuenta con una resolución multiministerial como minería y construcción, donde expresamente le está diciendo qué tipo de responsabilidades debe asumir, pues tendrá que establecer cuál es el alcance de esta responsabilidad. Y al momento de establecer el alcance de la responsabilidad, me permito hacerles una pequeña fotografía de lo que ha establecido la Comisión de Expertos de la OIT en cuanto se refiere a la enfermedad profesional que se contagia al momento del COVID-19. Ustedes podrán ver en la lámina que la Comisión de Expertos en marzo pasado, a través de un resumen, un decálogo de preguntas y respuestas que fue exteriorizada y fue publicitada por Guy Ryder, que es el director general de la OIT, a tiempo de considerar al COVID y la enfermedad profesional, dijo que la enfermedad del COVID y el trastorno de este estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo podrían considerarse como enfermedades profesionales en la medida que los trabajadores sufran, etcétera, etcétera. A ver, cuando uno se pone a pensar y dice, oye, si nuestra ley no es del todo clara y eventualmente tenemos un problema de interpretación, no se olviden que normativamente en nuestra legislación, bueno, uno de los principios básicos del derecho laboral es el indubio pro operario. En caso de dudas, se está a favor del trabajador. No existe una norma que se interprete a favor del empleador. Entonces, si eventualmente se fuera el nivel de exposición y mañana, de alguna manera, quisiera considerarse el parámetro que la OIT ha dado como opinión, ojo, porque la opinión de la OIT es eso, es un lineamiento, es una opinión como el de la OMS, que mañana nos da un lineamiento para tratar la cuarentena, y cada país, cada estado será libre de considerar o no ese lineamiento en función también a si es miembro suscriptor de determinado convenio. Pero bueno, en ese contexto, si nos van a generar un problema o un posible problema de responsabilidad, pues a las empresas que no tienen esa regulación clara, y estamos hablando de comercio, industria, banca, negocios, o sea, en general no hay una resolución que haya determinado de manera clara cuáles son esos protocolos o esas medidas de bioseguridad que deberá adoptar cada empleador para poder tener un descargo y decir, no fue negligencia mía. Y ahí ingreso al concepto justamente de la negligencia. Particularmente he defendido mucho que una de las posibilidades por las cuales se pueda asignar una responsabilidad a las empresas al retorno al trabajo, de que eventualmente esto pueda considerarse como una enfermedad profesional, es que se llegue a establecer que ha habido negligencia del empleador. Y la negligencia del empleador puede darse básicamente, entiendo yo, en 3 escenarios. El primero de ellos es que no se haya dotado al personal de los implementos e insumos de bioseguridad. Estamos hablando de barbijos, guantes, etc. El segundo elemento es que no se haya adoptado un protocolo de bioseguridad, ese protocolo que habrá que entregar al trabajador para poder descargar justamente el hecho de que una empresa asumió adecuadamente la responsabilidad y le delegó y trasladó la obligación de cumplimiento de esa responsabilidad al trabajador. Y el tercer elemento es cuando una empresa de alguna manera puede entenderse que ha incurrido en infracción de la ley o no ha cumplido adecuadamente con lo que la normativa dice. En ese contexto, las empresas deben pues entonces tomar como una responsabilidad, y vamos a hablar de los 2 primeros escenarios, vale decir, el de dotar los insumos de bioseguridad y la adopción de protocolos, justamente en estos 3 elementos, la adopción de los protocolos de bioseguridad, que ahí estamos hablando, ojo, no tiene nada que ver con los planes de higiene y seguridad ocupacional, que hoy día que se ha cambiado inclusive como denominación.
y que se solía tener antes sobre la base del decreto de ley de higiene del 16998 del año 74, que era un decreto de ley emergente de las medidas de seguridad social, de seguridad ocupacional que había que adoptar en el trabajo, sino en este caso estamos hablando de protocolos de bioseguridad que deben velar desde el transporte del trabajador, ojo, o sea, desde aquella medida de motivar que los trabajadores en una directriz que no tomen servicio público cuando hay aglomeraciones, que puedan declarar los malestares que eventualmente puedan llegar a tener, cuál es el protocolo que toma cada empresa cuando se identifica o se detecta que algún trabajador está con síntomas de COVID y no necesariamente aún con confirmación, pero también cuál es el protocolo de bioseguridad que se adopta cuando se confirma que hay un trabajador que está contagiado con el COVID-19. Ahí hay una discusión que ha emergido durante este último tiempo sobre la responsabilidad que los empleadores deberían tener de comunicar o no, por ejemplo, el nombre del trabajador contagiado al resto de personas, ¿no?, que están en el área, etcétera. Y ahí hay distintos criterios de interpretación. Lo cierto es que ciertamente algo que se ha establecido como un parámetro prácticamente en todos los protocolos de bioseguridad de la región es que sí se motiva las políticas de aislamiento de las áreas, de los sectores donde el trabajador hubiera estado prestando sus servicios, pero también es cierto que esta es la primera vez que las empresas van a poder llegar a tener y deberían llegar a tener la posibilidad de ingerir o de tener cierto nivel de injerencia, incluso en el tiempo libre del trabajador. ¿A qué me refiero con esto? Que son protocolos que se le va diciendo sobre qué medidas debe adoptar los fines de semana, cuando está en un evento fuera de la oficina, e incluso el sector privado en otros países han limitado los viajes de sus trabajadores, han limitado sus viajes al exterior, incluso hasta el próximo año. Hay países que han limitado los viajes nacionales hasta agosto y septiembre de este año, justamente para evitar que su gente no se exponga y no se exponga innecesariamente a niveles de contagio en aviones, en buses, etc. Entonces, contrariamente a lo que ha podido pensarse sobre el principio de la protección que tiene cada persona en cuanto a la libertad de poder hacer lo que ella considera en su tiempo libre, pues de pronto esta va a ser excepcionalmente una de las oportunidades donde el empleador va a poder limitar aquello y que justamente debería generar como política dentro de este protocolo de bioseguridad. Esto además representa asumir compromisos con el trabajador. Ese trabajador tiene que asumir la responsabilidad de que así como el empleador está asumiendo una obligación y una responsabilidad en cuanto se refiere a los protocolos de bioseguridad y a las medidas que debe adoptar, y que de alguna manera acá lo que se nos ha generado es una responsabilidad ilimitada para aquellas empresas que ahorita no cuentan con una regulación expresa en cuanto al tema, ciertamente tiene que trasladarse esa obligación también hacia el trabajador, que debe ser consciente que de traer el virus a nuestra empresa de manera negligente, por descuido, etcétera, está también asumiendo una responsabilidad. Hay un tipo penal que se llama delito contra la salud pública. Pues parte de estos tipos penales no solamente podrán ser acusados los empleadores que puedan intervenir en casos de negligencia, etcétera, o que se los pueda acusar por negligencia o responsabilidad al contagio, sino también aquel trabajador que no supo cumplir adecuadamente con las medidas de bioseguridad correspondientes. Y obviamente esto deriva en una capacitación al personal, que es algo que debe trabajarse y debe trabajarse mucho, ¿no? Hay un tema de educación, hay sectores, no soy experto en las medidas de bioseguridad, hay temas médicos, pero sí algo se ha aprendido, que por ejemplo los guantes dan una falsa percepción o falsa sensación de inocuidad en cuanto al virus, cuando en realidad los guantes, según el tipo de actividad, lo que hacen es arrastrar el virus hacia teléfonos, hacia computadores, etc. Entonces, es parte de la capacitación que debemos llevar adelante todos. ¿Qué pasa si una empresa no está cumpliendo con este lineamiento que se está generando con protocolos de bioseguridad? He tenido la oportunidad de hablar con especialistas del área penal en nuestro país, con grandes abogados, y han coincidido en algo, y es que evidentemente existe una posibilidad de que el empleador, que de alguna manera puede determinarse que actúa de manera negligente
en la manera de proveer los equipos de bioseguridad o de no contar con un protocolo adecuado, el día de mañana sí puede ser objeto de una denuncia, incluso por homicidio culposo en caso que lamentablemente existiera un fallecimiento de ese trabajador. De ahí la imperiosa necesidad que el sector privado, y vuelvo a repetir, banca, industria, comercio, etcétera, deba contar con una resolución muy clara en materia de bioseguridad por parte del gobierno central. No estoy hablando ni siquiera de gobiernos locales, porque lo que se necesita es una política nacional donde nos pueda delimitar cuál es el cumplimiento máximo, mejor dicho, el cumplimiento mínimo que debe observar cada empresa al momento de reactivarse o que se están reactivando ya a día de hoy. Creo que a todos nos queda claro que los protocolos de bioseguridad que puedan establecerse o las políticas de bioseguridad que puedan establecerse por parte del gobierno central son lineamientos y son lineamientos mínimos. Cada empresa en este caso va a tener que sobreactuar. Y hablo de sobreactuar porque cada empresa será responsable de cuál es el nivel de seguridad que quiere darse a sus trabajadores en todo este tiempo para delimitar precisamente el nivel de responsabilidad. Ahora, cuando decimos, y hay una preocupación especial sobre este tema de la responsabilidad, al momento de regresar a las actividades laborales, es importante hacer referencia a dos temas que hemos considerado contradictorios o por lo menos ambiguos en materia de disposiciones en lo que ha establecido el decreto 4229 de 29 de abril de 2020, que ha determinado lo que es la cuarentena dinámica. Este decreto, en su artículo 5, luego de haber regulado qué se entiende por cuarentena dinámica, el riesgo alto, el riesgo medio y el riesgo moderado, en su artículo 5, fíjense, dice, independientemente de las condiciones de nivel de riesgo, o sea, independientemente sea severo, medio, moderado, se dará continuidad a las siguientes actividades económicas. Para empezar, hay un término aquí que difícilmente podría llegar a determinarse por qué ha sido considerado, que es el tema de continuidad. Pareciera ser que nos está diciendo que aquellas empresas que ya venían trabajando podrán seguir trabajando. Lo cierto es que hemos entendido ante la necesidad que ha existido por parte del sector privado de regresar, que no es que hablábamos de una continuidad propiamente dicha, sino que estábamos hablando de una habilitación, de acuerdo al inciso A, de todo el sector industrial, manufacturero y agropecuario. Y en ese contexto es precisamente que toda la industria, la manufactura en este país ha ingresado nuevamente al escenario del trabajo. Pero ojo, esto realmente ha generado también una circunstancia absolutamente extraña. En la segunda parte de este artículo 5, inciso A, también nos está diciendo que estas actividades incluyen la provisión de insumos, materias primas y, lo más importante, distribución y comercialización de sus productos. Estos dos últimos elementos de distribución y comercialización tienen muchísima lógica en empresas que están vinculadas al sector alimentario o al sector alimenticio o a las empresas del rubro de farmacias o farmacéuticos, de productos de medicamentos, porque ciertamente son gente que distribuye y va a comercializar a lugares que están absolutamente autorizados para la comercialización de productos como son los supermercados, los mercados, las farmacias en su caso. Pero uno se llega a cuestionar y dice, bueno, dentro de esta parte de producción, entonces, si yo soy una fábrica de telas o soy una fábrica de suéteres, de chompas o de zapatos, también puedo entonces comercializar, porque si comercializo, yo no vendo zapatos, no vendo telas, no vendo chompas en un supermercado ni en el mercado, vendo en un local comercial. Entonces, lo primero que uno dice, ese local comercial, entonces, ¿puedo aperturarlo, no sé, en el Ventura Mall en Santa Cruz, en la 21 de San Miguel o en Cochabamba, en la Plaza Central? He tenido la oportunidad de hablar con autoridades de los gobiernos municipales, tanto de La Paz como de Santa Cruz, y en ambos casos el criterio ha sido que no representa esto la apertura de tiendas comerciales, porque para aperturar tiendas comerciales nos derivan y nos delegan al parágrafo 2 de este mismo artículo 5, cuando dice que también se incorporan las siguientes actividades. Y en el inciso B nos habla de los servicios de comercio, vía telefónica o internet, con lo cual
esencialmente nos están obligando a que aquellas industrias, aquellas manufacturas que eventualmente estarían produciendo para poder realizar la venta de aquellos productos no tradicionales de venta en supermercados o en farmacias, pues tendrían que básicamente acudir a la venta por internet o por teléfono, porque claramente no existe una autorización expresa de poder adoptar la actividad de comercialización per sí misma a través de un local comercial. Ahora, seguramente, y ojo, no es un afán de intentar evitar que la gente abra. Obviamente hay una inquietud desde el sector privado que está produciendo y que está elaborando cosas, de que tiene que comercializar productos. Y eventualmente podríamos agarrarnos de esta parte del inciso A que nos extiende el brazo y nos dice comercialización. Pero les estoy manifestando cuál es la interpretación que está existiendo por las autoridades de los gobiernos municipales. Y en ese contexto también es altamente probable que retrocedamos a lo que les comentaba, el tema de la negligencia. Y cuando ya les hablaba que la negligencia se dividía en 3 escenarios, uno de ellos era la falta de provisión de insumos a los trabajadores, la falta de adopción de protocolos de bioseguridad, y el tercer escenario era el considerar que un empleador o que una empresa estaba actuando de manera o estaba incumpliendo con lo que la normativa dice, pues posiblemente, esperemos que nunca ocurra, pero posiblemente, si mañana lamentablemente alguien sufría algún contagio dentro de la empresa y eventualmente estaba dentro de un local comercial que a criterio de lo que les estoy manifestando no debería tener la autorización para funcionar aún, salvo que sea a través de internet o por teléfono, eventualmente es posible que nos asisten una responsabilidad mayor en cuanto a un tema de contagio de un trabajador y por ende tener que asumir una responsabilidad incluso de carácter penal. En este mismo texto, ha sido muy recurrente las preguntas de decir, bueno, ya estamos en cuarentena dinámica, ¿y qué sucede entonces con las licencias que se otorgaron? Que son licencias que se dieron a través del decreto 4196 en su artículo 10 y que fue refrendado. Ojo que hay una resolución ministerial que no ha sido muy publicitada, ¿no? Y es una resolución que es la 189/2020, fechada, y digo fechada porque la verdad yo desconozco si coincide realmente con la fecha, porque se la conoció públicamente varios días después de la fecha en la que figura, que es el 18 de marzo, pero esta resolución ministerial lo que hace en su artículo quinto es regular la concesión de las licencias que se dieron a estos 4 grupos, a los progenitores que eran padres de menores de 5 años, a los mayores de 65 años, a las personas con enfermedades de base y a las personas con embarazo. Cuando salió el decreto 4200, hubo una interpretación de mucha gente que dijo, porque en la disposición transitoria final del decreto 4200 se abrogaba el artículo 10 del decreto 4196 en sus disposiciones de derogatorias y abrogatorias. Entonces mucha gente dijo, entonces estas licencias han quedado sin efecto per se, y se empezó a convocar a la gente a que vaya a trabajar nuevamente. Pues créanme que el criterio del Ministerio de Trabajo no ha sido ese, porque el Ministerio ha ido a hacer inspecciones a las empresas y ha considerado algo que eventualmente es discutible, por lo menos, ¿no? Y es el hecho de que si bien el decreto 4200 realizó una derogación del artículo 10 del decreto 4196 que regulaba, entre otras cosas, el tema de las licencias, pero que además también regulaba la jornada de medio tiempo cuando se establecía que solamente podía trabajarse por jornadas de 5 horas, pues en ninguna parte hay una abrogación expresa de la resolución ministerial 189. Ciertamente esta es una resolución ministerial que, como les digo, al no estar abrogada expresamente, podría entenderse que tiene una vigencia. Lo curioso es que es una resolución que está regulando o está reglamentando licencias que estaban establecidas por un decreto que a día de hoy podríamos entender que mínimamente ha sido modificado. Sin embargo, evidentemente lo que ocurre a día de hoy es que tenemos un nuevo escenario con el decreto 4229 que ha establecido la cuarentena dinámica, y uno espera que de alguna manera pueda tenerse cierto margen de interpretación adecuada a qué es lo que va a ocurrir con este tipo de licencias. Y cuando uno ve lo que ha ocurrido con la cuarentena dinámica, nos encontramos con esos 3 escenarios. El primero de ellos es que en el riesgo alto,
ya no contempla una restricción, no lo dice en forma expresa, a las personas comprendidas entre los 60 y 64 años. No se olviden que antes era las personas que estaban por encima de 60 años, hay un error de taipeo ahí, a las embarazadas, como tampoco se hace referencia ya a los progenitores menores de personas menores de 5 años. Con lo cual, inicialmente, parecería ser que ya se puede convocar a estas personas para poder trabajar. Cuando se llegue al riesgo medio, ahí ya tampoco se hace referencia a otro grupo que son los enfermos de base, con lo cual pareciera ser que a ellos también se podría incorporarlos para que se pongan a trabajar. Y en el caso del riesgo moderado, básicamente reproduce lo que ocurre en el caso del riesgo medio, pero se amplía la jornada laboral hasta las 8 horas. Entonces, la primera pregunta lógica es decir, bueno, entonces podemos llegar a convocar a toda esta gente. Pues pareciera ser ahí un poco que resulta un hecho contradictorio, el hecho que nos exijan como empresa que adoptemos todas las medidas de bioseguridad apropiadas, pero no nos delimiten adecuadamente entonces que estas licencias que se establecieron a través del decreto 4196 y que fueron reglamentadas por la resolución ministerial 189, se dejaron expresamente sin efecto. Se han elaborado algunas consultas de manera directa al Ministerio sobre el particular. Por escrito, no hemos tenido ninguna respuesta que expresamente nos diga que estas licencias han quedado sin efecto, con lo cual básicamente dejan librada la decisión de cada empresa. Pero también es cierto que las autoridades laborales en la vía administrativa, cuando han ido a hacer inspecciones a las empresas, sí les han manifestado a los trabajadores de manera directa que estas licencias están vigentes, lo cual evidentemente nos genera una exposición en cuanto se refiere al alcance de la responsabilidad que como empresarios estaríamos adoptando al momento de convocar nuevamente a trabajar a todos estos grupos que de alguna manera tuvieron una particularidad, un tratamiento diferenciado a los efectos de sobrellevar el periodo de cuarentena. Evidentemente, aún en cuarentena moderada o en cuarentena media, pareciera ser una inconsecuencia que yo como empresa me anime a citar a los enfermos de base o a las embarazadas. El mayor cuestionamiento ha sido con los progenitores de menores de 5 años. La mayoría de las empresas han tenido un número muy grande de estas personas que ciertamente se han acogido a la licencia que en su momento se les otorgó. Evidentemente con eso han logrado evitar el acudir al trabajo, más allá de la preocupación legítima o no que puedan llegar a tener por estos temas. Pero bueno, avancemos. Hay una pregunta que adicionalmente se ha generado y ha dicho, ok, una vez que hemos adoptado los protocolos de bioseguridad, hemos advertido si vamos a ingresar o no al plan de financiamiento de créditos blandos con los problemas que les he dicho, etcétera, voy a necesitar hacer una reestructuración interna, ¿no? Porque es posible que no tenga ni el capital, ni la capacidad operativa, ni funcional, como para seguir con mis actividades dentro de este mismo esquema. Y aquí había una discusión durante todo este tiempo sobre un concepto que se lo ha manejado, que es el tema de la fuerza mayor. Y el tema de la fuerza mayor lo han debido ver ustedes en recortes de prensa, en televisiones, en decálogos, en discusiones coloquiales que se han ido dando en distintos sectores. Y bueno, un poco la inquietud que queda es cuán viable es aplicar o no el tema de la fuerza mayor una vez que retornemos a trabajar. Ojo, no estamos hablando de la fuerza mayor necesaria e imperiosamente como un motivo de despido. También puede ser como un motivo de reestructuración interna, hasta para reajustar cargos laborales, para hacer reestructuraciones salariales, porque la necesidad es lo que obliga. Durante este tiempo me he permitido acuñar una frase en mérito a la discusión y a la conversación que he tenido con muchos clientes, colegas, etcétera, y es que la realidad se va a anteponer a la legalidad. Ciertamente, legalmente ha existido varias limitaciones, existen varias limitaciones, pero que la realidad va a tener que generar y originar justamente que nuestras autoridades empiecen a pensar con un criterio de legitimidad y no entendamos a la legalidad única y exclusivamente como la norma
escrita en un código, en una ley, sino debemos entender a la legalidad con un criterio bastante más amplio, como es, por ejemplo, el criterio que el Tribunal Constitucional ha manejado durante estos últimos años en cuanto a las causales de excepción a la regla. La regla de la estabilidad laboral y la estabilidad laboral no solamente está regulada por un decreto del año 2006, que es el 28699, sino ha sido constitucionalizado y evidentemente deja margen a interpretar cuáles son esas causales de excepción. No podemos llegar a interpretar que estamos hablando de causales legales de despido que están reguladas por el artículo 16 de la Ley de Trabajo y que alguna autoridad quiera decirnos, no, ¿sabes qué? Para el despido únicamente el artículo 16, y nos olvidemos que han habido circunstancias de excepción que evidentemente han sido consideradas también por el máximo Tribunal de Interpretación Constitucional de nuestro país, donde uno de ellos ha sido el tema de la fuerza mayor. La fuerza mayor que se ha desmembrado en varios otros elementos, como son la supresión de cargo, las necesidades económicas, la reestructuración administrativa, la necesidad de desvincular un grupo de personas para mantener la mayor cantidad de fuentes de empleo, para que el bien jurídicamente protegido mayor sea justamente dar estabilidad laboral a la mayor cantidad de gente posible. Y en ese contexto es importante saber, bueno, en qué se puede aplicar lo de la fuerza mayor o cuáles son las condiciones y requisitos que yo necesito para entender si estoy en fuerza mayor. De acuerdo al lineamiento que ha establecido el Tribunal Constitucional en sus distintos fallos, prácticamente desde el año 2013, 2014, 2015, lo que se ha previsto es que 6 son las condiciones que debe observarse para el tema de la fuerza mayor o los requisitos. El primero de ellos es que debe ser un elemento imprevisible, ¿vale? Es decir, no hemos podido prever aquello, ninguna de las partes y mucho menos el empleador. Aquí claramente creo yo que difícilmente podía haber previsto el sector privado boliviano que la pandemia del coronavirus iba a llegar a Bolivia, pero no solamente a llegar, sino a generar una paralización absoluta de la economía hasta generar también un COVID económico, porque no solamente hay un COVID en salud, sino también hay un COVID económico. Entonces, ciertamente era imposible prever por absolutamente nadie el alcance que iba a tener una enfermedad de esta naturaleza si llegaba y finalmente llegó a los países de la región Bolivia y se ha convertido en un efecto mundial. Tiene que haber un carácter inevitable. Y cuando hablamos de la inevitabilidad es justamente que tampoco ha podido tomarse ninguna previsión, tiene mucho que ver con la imprevisibilidad, del hecho de que nadie podía haber tomado alguna forma de evitar que esta pandemia podía haber llegado. Pues no, de hecho a día de hoy ni siquiera hay vacuna, ¿no? Están peleando a día de hoy para que exista vacuna. Hoy día he recibido una información de que ya hay algunos resultados que están teniendo algún nivel de éxito, pero falta trabajar mucho. Se espera que en 2 años vacuna para ser comercializada en todo el mundo. Esperemos que los plazos sean bastante más breves que esos, pero ciertamente de ninguna manera podía haber existido una forma de evitar el efecto que ha generado todo este problema de la paralización de la economía a razón del coronavirus. Tiene que ser un tema ajeno a las partes, que es una causal absolutamente clara. Evidentemente tiene que ser algo que vaya más allá de lo que hubiera querido o decidido el trabajador o empleador. Ciertamente el tratamiento ni de la cuarentena, ni de la suspensión de actividades, y mucho menos la infección del virus que está llegando o que ha llegado a nuestro país ha podido ser manejada ni por trabajadores ni por empleadores. Es un tema que va más allá de lo que las empresas han podido haber llegado a decidir. Tiene que ser una causal sobreviniente, vale decir, aquello que vaya posteriormente al contrato de trabajo que hemos firmado con cada trabajador en el ámbito laboral, ¿no? Obviamente creo yo que ningún contrato laboral que se hubiera estructurado antes de este coronavirus podía haber interpretado que iba a llegar esta pandemia aquí al país y prever en el contrato que íbamos a tener una paralización de las actividades económicas por los meses de marzo, abril y mayo, con los enormes problemas que todavía se nos espera para junio, julio, etcétera, los meses que son restantes de aquí en adelante. No nos olvidemos que los países de la región, cuando han dispuesto la apertura por fases de sus actividades, han dispuesto prácticamente 5 fases, de las cuales, por ejemplo, las actividades de cines o de distracción masiva, prácticamente las han diferido para diciembre y enero del próximo año. Entonces, evidentemente, yo creo que nadie podía haber previsto o haber adoptado
antes del contrato laboral que esto iba a ser posible. Tiene que ser una circunstancia actual, y cuando hablamos de actual, obviamente es algo que está sucediendo en estos días. Yo no puedo considerar que hay unas circunstancias de fuerza mayor de un hecho que me ocurrió hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, porque lógicamente ahí sería una medida absolutamente extemporánea, con lo cual evidentemente tiene que ser un tema que sea de la actualidad. Y finalmente el concepto de impedimento absoluto. Me permití escuchar a algún colega por ahí que con toda razón decía que eventualmente este puede ser uno de los conceptos más subjetivos en cuanto a la discusión, porque ¿qué puede entenderse o cómo se concluye que algo me está generando un impedimento o no de carácter absoluto para la continuidad de mis actividades? Pues en el tema del comercio en general, de la industria en general, etcétera, difícilmente pues una empresa puede prever cuál va a ser el desarrollo de la economía en los próximos meses. Yo cómo puedo adivinar que voy a generar una recuperación económica que me permita reactivarme económicamente, o cómo voy a poder adivinar que voy a recuperar mercados en el exterior. O sea, es inviable, ni siquiera pidiéndome o accediendo al crédito blando que se ha previsto por el gobierno nacional, porque al fin y al cabo es un crédito. No se trata de una subvención, no se trata de una concesión, no es un regalo que están haciendo a la empresa privada. Yo debo devolver el crédito, más allá de los periodos de gracia que me están dando, las condiciones de intereses, las facilidades, pero debo devolverlo. Entonces, yo no puedo adivinar si voy a tener el flujo de capital necesario, los ingresos para poder reactivarme y devolver esos préstamos que eventualmente voy a generar a través de la banca. Y hago hincapié en esto porque definitivamente en razón de problemas que ocurrieron particularmente con la empresa durante estos últimos días, con el sector fabril, se ha escuchado al sector fabril decir que una empresa no podría acogerse a las circunstancias de fuerza mayor cuando tiene la oportunidad de acceder al crédito blando que el Estado está facilitando. Pues, oye, la sorpresa es que yo no tengo la obligación de tener que acudir al crédito si ni siquiera sé con certeza cuál va a ser la forma de recuperarme a los efectos de poder pagar ya no solamente la carga social que tengo en cuanto a salarios, etcétera, sino además la devolución del crédito que debo realizar. En ese contexto, evidentemente, hay varias empresas que eventualmente tendrán que efectuar una valoración sobre las medidas administrativas que puedan querer o no adoptar en función precisamente a este concepto que ha sido manejado durante este último tiempo y que claramente creo yo no hay que ser muy experto en el tema. La forma de demostrar, porque lógicamente todo esto tiene que ser demostrado por el empleador, es lo que el Tribunal Constitucional dijo, pero también puedo decirles en circunstancias que eran antes del coronavirus, porque la forma de demostrar para el empresariado cuál es el tema de su fuerza mayor va a ser primero la prensa, ¿no? O sea, es de conocimiento público, los efectos que se están generando en cuanto al cierre de los mercados, al cierre de la economía, etcétera. Pero lógicamente también habrá que hacer el esfuerzo de demostrar cómo me ha afectado eso como empresa para eventualmente tomar alguna decisión administrativa que, vuelvo a repetirles, no necesariamente puede pasar por un despido, sino también puede pasar por una reestructuración interna. Acabo con algo en esta parte, y es que también es importante manifestar que el Tribunal Constitucional, cuando ha regulado el tema de la fuerza mayor en el sector laboral, no en otros, en el sector laboral en forma específica, ha determinado de manera clara que esto no exime al empleador de tener que asumir el pago de los beneficios sociales. Yo creo que ya ha sido un tratamiento de excepción muy importante el considerar por lo menos una válvula de escape, la manera de tratar como excepción a la estabilidad laboral que rige por nuestra Constitución, y lo que menos ya podría hacerse es querer interpretar que esto adicionalmente me va a dar una ventaja adicional para liberarme del pago de derechos y beneficios sociales que eventualmente puedan corresponderle a un trabajador a consecuencia de alguna medida administrativa que pueda tomar el empleador. En ese contexto, más allá, como les decía, de los despidos, las empresas después de esto van a tener la posibilidad o tendrán que tener la responsabilidad de asumir con seriedad algunas decisiones, y una de ellas será el tema de las reestructuraciones salariales. Yo lo manifiesto ahí. Cualquier revisión salarial debe originarse en un imprescindible acuerdo entre partes
no se origina por una decisión discrecional de la empresa. No puedo imponer yo a alguien que va a ganar menos salario y obligarlo a que quede vinculado a la empresa. No se olviden que el trabajo al fin y al cabo es un derecho, y como derecho yo tengo la posibilidad o no de aceptar las condiciones salariales que me estuvieran ofertando, y lógicamente en razón de un decreto que es el 3770 de 19 de enero del 2019 del anterior gobierno, a tiempo de prohibirse las rebajas salariales, en la última parte de su artículo 3, sí permitió las rebajas en tanto dice exista un acuerdo justificado entre partes. Entonces, en la medida que existe una justificación, a día de hoy, sí, a través del acuerdo entre partes, de ese acuerdo de voluntades, se ha llegado a firmar rebajas temporales o definitivas. Y temporales les digo yo porque hay empresas que han acordado con sus trabajadores que en tanto se permita la reactivación económica, se va a realizar rebajas para ser reintegradas o posteriormente o en forma definitiva luego, o también rebajas definitivas en la medida que una empresa no logre conocer a ciencia cierta cuál es el futuro que le depara, y mucho menos cuál es el flujo de capital con el que contará para afrontar el pago de salarios futuros. También se han visto el tema de licencias con o sin goce de haberes, pero ojo, estamos hablando siempre, en todos los casos, de medidas que van acompañadas de un acuerdo de partes. ¿Por qué? Porque la normativa actual, en ese carácter de inflexibilidad, no nos ha permitido mayor posibilidad al respecto. Por ejemplo, sobre este tema, legislación comparada de otros países sí han posibilitado el tema de la rebaja salarial, pero sobre la base también de una reducción de una carga horaria, vale decir, aquella persona que ya no necesita que venga un tiempo completo, reducirle la carga horaria a medio tiempo, y eso lógicamente genera la consecuencia evidente de una rebaja salarial por el tiempo de trabajo que estaría efectuando. Ya en cuanto a lo del teletrabajo, rápidamente comentarles, esta es una medida que evidentemente se está generando su implementación a día de hoy en nuestro país. Ya se estaba manejando el teletrabajo de hecho, no de derecho. Imagino que son varias las empresas de ustedes, por no decir todas, que durante este tiempo han trabajado con sus empleados, con sus trabajadores mediante trabajo en casa. Ciertamente, más allá de la diferente concepción que significa trabajo en casa y teletrabajo, yo creo que varias de las empresas de ustedes han promovido este tipo de actividad laboral. El teletrabajo básicamente está vinculado a un tema de conectividad, ¿no? Es aquella manera en la que yo voy a tener un trabajador desde su casa, pero conectado con la posibilidad de que esta persona pueda inclusive ingresar a la base de datos de la empresa con determinados niveles de protección que vamos a revisarlos rápidamente ahora, y que a día de hoy ya existe la regulación insuficiente a mi entender. Es contradictoria también por lo que se ha podido revisar, pero existe un decreto y una resolución ministerial al respecto. La primera contradicción que uno ha advertido con el teletrabajo, más allá de las ventajas obvias que uno puede entender que genere este mecanismo y esta nueva modalidad de trabajo, es en su alcance, porque curiosamente no solamente hace referencia a las relaciones laborales, sino también refiere que comprende las prestaciones de servicios. Y la prestación de servicios en nuestro país tiene otro tipo de regulación conceptualmente hablando por el Código Civil, con sus artículos 732 y siguientes. Si bien podríamos entender que es básicamente una extensión de lo que significaría prestar labor, prestar un servicio, pero lo cierto es que en nuestro país, existiendo los problemas de concepto que existe en el ámbito de la inflexibilidad laboral, del proteccionismo laboral, la manera de interpretación que se tiene con el decreto 28699 en cuanto se refiere a la contratación laboral encubierta mediante contratos de servicios civiles, pues también será en algún momento probable que este vacío que se ha generado, esta apertura que se ha dado con el decreto 4218, a tiempo de hablar también de la prestación de servicios, pueda generar un problema de riesgo y contingencia legal a las empresas por parte de consultores, de contratistas que eventualmente estén haciendo algún trabajo en particular, y por el hecho de que estén supuestamente teletrabajando puedan acudir a un tipo de reclamo de orden laboral.
Este es un tipo de modalidad de trabajo que se divide en dos, puede ser de carácter temporal o permanente. No está claro ni en el decreto ni en el reglamento qué entendemos por temporalidad, si estamos hablando únicamente por la unidad de tiempo, vale decir a medio tiempo, o si estamos hablando por la duración del contrato en cuanto a la vigencia, como ocurriría con los contratos a plazo fijo. Lo cierto es que de alguna manera el decreto también está haciendo referencia a que esta temporalidad debe contar con una justificación apropiada. Y el carácter permanente es cuando permanentemente, obviamente, la persona va a seguir en esta modalidad de trabajo. En ambos casos, eventualmente, lo que eventualmente podrá también acordarse es que si temporalmente la persona va a trabajar solamente en su domicilio o también va a prestar servicios físicamente en las instalaciones de la empresa, o si permanentemente va a estar dedicada única y exclusivamente a prestar sus labores desde su domicilio. En cuanto a la jornada de trabajo, este es una modalidad de contrato que primero establece una carga horaria regular conforme a ley, no establece nada particular, vale decir, nos está hablando de las 8 horas diarias, de las 48 horas semanales para varones, de las 40 horas semanales para mujeres. Y lo que ciertamente acá hay que entender que el teletrabajo como tal no debería pasar precisamente por medir la carga horaria que va a tener una persona al momento de prestar un servicio, porque evidentemente hay una enorme complejidad a los efectos de poder controlar que la persona va a estar detrás de su computadora prestando un servicio a las 8 horas diarias, etcétera, sino que especialmente debería haber una valoración de los resultados del producto, ¿no? Con la exigencia lógica de que este producto debe ser realizado dentro de la jornada laboral que eventualmente corresponda, que también es un elemento que me voy a permitir explicar en unos minutos más ya para cerrar esta parte del desarrollo de la exposición. ¿Qué aspectos a considerar en lo que significa el teletrabajo y que definitivamente no han sido establecidos en algunos casos de ninguna manera y en otros de alguna forma en el decreto y en la regulación? A ver, primero es el concepto de ciberseguridad en forma amplia, ¿no? Aquí tiene que estar claro, por ejemplo, cuál es la gestión de roles que debe existir con el teletrabajo, cuáles son las obligaciones que yo debo llegar a cumplir, cuál es la información en la que eventualmente la persona debería poder recibir durante todo este tiempo, si va a tener un acceso irrestricto, limitado, etcétera, al nivel de información que la empresa pueda llegar a establecer. El otro elemento es el control de los dispositivos. Estamos hablando aquí de las laptops, de las computadoras, de los celulares, etcétera, que eventualmente son cosas importantes que uno va a tener que llegar a determinar cuál es el nivel de control que como empresa se va a generar en cuanto a la información que pasa por este tipo de dispositivos. La protección contra códigos maliciosos, vale decir, aquí estamos hablando cómo vamos a evitar que se ingrese virus a través de la actividad que está realizando un teletrabajador al momento que le permita acceder a la información que le estoy dando. Por eso es que eventualmente se habla inclusive de conexiones VPN, que son conexiones seguras, digamos, desde la terminal de información de la empresa hasta la terminal que tiene el teletrabajador o el trabajador en sus labores. También el monitoreo de tráfico de la red, ¿vale? Es decir, cuál es el control que va a realizar una empresa sobre el tipo de información que entra y que sale de determinado tipo de computadora. Ahora, ojo, acá también es importante que sepamos que tanto el correo electrónico, los materiales de trabajo que se le está dando, la computadora, etcétera, pero especialmente en cuanto al correo electrónico, la ley de telecomunicaciones ha establecido que es una herramienta de trabajo y que el correo electrónico que tiene justamente esa extensión institucional o corporativa, pues es de propiedad del empleador y el empleador tiene todo el derecho de poder acceder a la información que está entrando y saliendo de ese correo institucional, con lo cual tiene un tratamiento completamente diferenciado al correo personal que uno tiene a través del Google, Yahoo, etcétera, o el correo físico, ¿cierto? Entonces, evidentemente son elementos que las empresas tendrán que valorar a los fines de determinar la implementación del teletrabajo. Otros aspectos a considerar es que, como les decía, tiene que haber unas conexiones seguras, es lo recomendable, ¿cierto? Es eventualmente lo que se hace en varios países que ya tienen avanzado lo del teletrabajo hace muchos años. Vuelvo a repetirles, no podemos
confundir el teletrabajo con el trabajo de casa, porque el teletrabajo tiene un amplio espíritu de conectividad, esa posibilidad del teletrabajador de ingresar a la terminal de computadoras del empleador o a su sistema, a su base de datos, etcétera, etcétera. La redacción de políticas de seguridad, ¿no? Bueno, todos tenemos que adaptarnos a ellos y lógicamente todos los empleados tienen que manejar la información apropiada de cuál es el alcance de la seguridad, de los mecanismos de control que se está dando por lo sensible de la información que se está manejando a través del teletrabajo. Finalmente, también se tiene que considerar el aspecto de concientización. O sea, estamos hablando de una etapa donde absolutamente todas las empresas y trabajadores debemos entender cuál es el alcance apropiado del teletrabajo y de los mecanismos de bioseguridad. Y aquí es importante que lleguemos a puntualizar algo. Hay que trabajar mucho en la cultura institucional. La gente tiene que saber que debemos respetar justamente los tiempos libres, por ejemplo, la imposibilidad de mandar correos electrónicos fuera de horario de labores, fuera de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque lógicamente uno está rompiendo el esquema de lo que es la cultura del teletrabajo. En Europa han habido países donde ya existe una legislación apropiada sobre la limitación, la imposibilidad de mandar correos electrónicos fuera de horario de labores. Pues bueno, es parte de la concientización que tenemos que adoptar, no solamente en cuanto a nuestros trabajadores de base, administrativos, sino también desde la parte ejecutiva y gerencial. Las recomendaciones adicionales que se puedan dar en forma general, ¿no? Primero que hay que establecer de manera clara las responsabilidades compartidas que se dan, ¿vale? Es decir, no solamente hay una responsabilidad de quien está teletrabajando en casa, sino también tiene que haber una responsabilidad de las empresas desde sus bases, para saber cuál es el nivel de facilidad de información que se va a poder dar, el trabajo en grupo, etcétera. Hay que respetar lo que les decía, qué horarios laborales, las jornadas de descanso. En algún evento que me tocó llegar a participar, se hablaba de la desconectividad. O sea, la gente tiene que desconectarse realmente del trabajo. Y eso implica, entre otras cosas, lo que les comentaba, el no recibir correos electrónicos fuera de horario de labores y también el remitir, la imposibilidad de remitir correos fuera de horarios de labores. Hay mecanismos para llegar a controlar aquello, entonces seguramente cada empresa tendrá que valorar la manera de poder llegar a establecer aquello. ¿Cuál es el efecto de eso? Obviamente evitar que mañana tenga un trabajador que me mande un correo a las 10 de la noche y me diga que ha trabajado horas extras, que eventualmente es uno de los riesgos que eventualmente podría llegar a suceder. También hay que ser muy conscientes en promover que el trabajo sea realizado en espacios idóneos, no puede realizarse en sofás, en camas, etcétera. O sea, tiene que haber un espacio apropiado y este está directamente vinculado igualmente a los accidentes de trabajo. Ojo, porque la OIT también ha determinado como un lineamiento que cuando ocurre un evento en una casa, uno se cae, se da un golpe en la mesa, hay un electroshock, una descarga eléctrica o lo que fuera, y estaba trabajando, evidentemente es posible considerar como un accidente de trabajo. Entonces, de ahí la responsabilidad que también emerge de tener que supervisar si existe el espacio apropiado y orientar al teletrabajador de que pueda cumplir adecuadamente en un espacio correcto sus labores. Hablábamos de la productividad, que no necesariamente representa medir a la eficiencia del trabajador por un control horario, sino básicamente por un criterio de productividad, por el resultado que pueda generar en función a la actividad que se le está asignando. Lógicamente, vuelvo a repetirles, esto representará que me presente el trabajo, el producto que se le está pidiendo dentro del horario de labores correspondiente. Tiene que haber una comunicación fluida entre los equipos de trabajo, eso está claro. No se puede entender que el teletrabajador es un independiente y es un satélite. Si queremos productividad, tenemos que encontrar un resultado entre todos. Debemos incentivar la cultura del aprendizaje. Definitivamente son cosas que tenemos que establecer. Tenemos que aprender todos sobre esta nueva modalidad de trabajo. Lo que les decía, hay que cambiar un chip sobre la política institucional de cada empresa, de cada gremio, etcétera, en cuanto se refiere a esta nueva modalidad de trabajo. Y finalmente, y con esto acabo esta exposición, ¿cuáles son las cuestiones previas que particularmente entiendo yo tendría que valorarse también ya en el rubro de lo que ha significado el decreto y el reglamento para todas aquellas empresas que han tenido una ansiedad plena de tener un contrato de teletrabajo o una adenda, porque tanto el decreto como el reglamento nos exige tener un contrato, nos exige tener una adenda
escrita, y sí he percibido una ansiedad muy grande por parte de muchas empresas de decir, yo quiero tener ya mi contrato o mi adenda. Entonces, aquí hay cosas que eventualmente tendrá que revisarse. Por ejemplo, ¿quién va a asumir el costo del Internet? Si las empresas ya tienen definido aquello, pues bueno, es un paso adelante que podrían dar para empezar a operativizar lo del teletrabajo, porque eventualmente tengan la seguridad que va a haber muchos trabajadores que van a decirles con toda seguridad, acepto teletrabajar, pero me pagas el Internet, ¿no? Que alguna lógica tiene, o eventualmente habrá que ver quién subvenciona el costo del Internet. Porque les hablaba de la adopción, si las empresas ya han considerado qué barreras de seguridad van a adoptar para poder controlar el manejo de esa información a través de los correos electrónicos fuera de los horarios de labores. Esto está vinculado especialmente con el tema del control de las horas extras. Si ya tienen un control de sistemas para dar claves de acceso a la gente, o para que eventualmente pueda acceder a solo ciertos niveles de información por cuestiones de seguridad, de confidencialidad. No se trata de que el que está teletrabajando pueda acceder abiertamente a todo el software, o salvo la naturaleza de las actividades que pueda llegar a tener. O quién va a dotar el equipo, quién va a dotar el hardware, quién le va a dar la computadora. ¿Por qué decimos esto? Porque el decreto también permite que la computadora sea de carácter personal del trabajador. El problema ahí viene el cuestionamiento siguiente, es, bueno, tienes el equipo personal, pero ¿quién te dota el software? O sea, ¿vas a tener equipos con software con licencias autorizadas, o eventualmente van a ser de mercado irregular, con el enorme riesgo que eso me implica, tener que generar tema de virus, etcétera? ¿Cómo controlar los accidentes de trabajo en el hogar? Ya lo comentaba. Es altamente probable que si hay una caída, de acuerdo a los parámetros de la OIT, esto sería un accidente laboral. Si ya las empresas cuentan con canales de comunicación seguras, como lo que es el VPN, y si eventualmente ya se ha trabajado también con la cultura interna de la empresa para poder introducir todos estos elementos que les he ido manifestando a lo largo de mi exposición, de lo que debería entenderse por lo que es el teletrabajador. Finalmente, simplemente decirles que más allá de que también el decreto nos habla de las TIC, de las tecnologías de información que van a llegar a ser utilizadas, y que con una certeza buena, o sea, con un buen provecho, también se ha previsto el tema de la firma digital entre los documentos que van a existir entre las entidades públicas. Lamentablemente no se ha previsto nada de cuál es el valor o cuál es el uso que se le podría dar a la firma digital en los documentos de carácter laboral. Estoy hablando de contratos de trabajo, estoy hablando de cartas, de memorándums, etcétera, etcétera, que ciertamente tienen una insuficiencia legal y normativa sobre lo que eventualmente podría generarse como un uso de la firma digital que en nuestro país está actualmente vigente. Con eso he terminado y nada, me pongo a su disposición. Muchas gracias. Perfecto, agradecemos la brillante exposición del doctor Pablo Carrasco. Y, doctor, no sé si le parece pasar con las consultas que han ido llegando, por favor. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Perfecto, claro sí. Vamos adelante. Iniciamos, entonces tenemos varias, las hemos tratado de compilar para que podamos ir resolviendo todas ellas. La primera dice así: en consideración a las normas últimas dictadas por el gobierno, ¿podría existir alguna interpretación que si te acoges al préstamo para pago de salarios, eso inviabiliza luego el despido de gente? A ver, no hay una norma, pues, que nos diga si voy a acudir a un crédito, eso debería entenderse como una causal de distorsionar la fuerza mayor. El problema es cuál es el alcance o interpretación que le van a dar nuestras autoridades de a quererme acoger a la fuerza mayor cuando simultáneamente he tenido la facilidad de poder acceder a un crédito. La verdad, eso no está escrito en ninguna parte, es simplemente tema de percepciones de qué es lo que eventualmente podría darse en uno o en otro caso, y será cada empresa la que tenga que asumir la decisión o no de generarse o no esa contingencia. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Según su percepción, ¿la cuarentena dinámica es más perjudicial o es mejor volver a trabajar al 100%? Definitivamente hay una necesidad absoluta del sector privado de tener que reactivarse.
Hay varios estudios que también han establecido que no ayudan absolutamente nada tampoco quedarnos eternamente encerrados. Ha habido un tema de responsabilidad. Creo que todo el sector privado ha asumido responsablemente la actividad, la cuarentena. Se ha asumido estoicamente las medidas que se han dispuesto porque nos hemos cerrado, no hemos podido vender, producir nada. Pero ciertamente, claro, dentro de ese contexto, al tener una cuarentena dinámica, como lo han hecho todos los países, de ir liberando poco a poco la economía, ayuda, por supuesto que sí, pero también creo que lo que está faltando son políticas claras de cómo se está liberando la economía, y creo que he incidido mucho en la necesaria regulación de las políticas y estrategias de bioseguridad que debería adoptarse para cada sector, para delimitar la responsabilidad que estamos asumiendo al momento de reactivarnos en esta cuarentena dinámica. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente consulta. ¿Cuál sería la razón para no tomar en cuenta al sector industrial en estas resoluciones multiministeriales? Es una pregunta que hay que trasladarla directamente a las autoridades del gobierno central. Perfecto. ¿Podría existir la posibilidad de proponer como empresarios la contratación de personal a medio tiempo? Perdón, si me repite la pregunta. Si podría existir la posibilidad de proponer como empresarios la contratación del personal de medios tiempos, que ya no cumplan una jornada completa, sino media jornada. Bueno, actualmente hay esa posibilidad, ¿no? Es simplemente delimitar para qué tipo de actividades y obviamente bajo el criterio que ha establecido el Tribunal Supremo en cuanto a la proporcionalidad del salario, uno puede llegar a contratar medio tiempo. Pero para mí el problema no es si contrato o no a medio tiempo. Para mí el tema es si contrato en forma indefinida o a plazo determinado, incluso a medio tiempo. El problema es ese. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta también, por favor. Así como se legalizó el teletrabajo, ¿podría legalizarse el part-time? Esto implicaría que muchas empresas legalmente establecidas contraten más personal. El part-time es lo que hablamos ahorita, es el contrato de medio tiempo, ¿no? Es que parcialmente una persona va a ir a trabajar. Actualmente es un contrato que es absolutamente viable, pero ciertamente adolece de ciertos inconvenientes, ¿no? Como le decía, el tema del concepto de proporcionalidad del salario ha sido establecido por el Tribunal Supremo, que a medio tiempo podría también pagar medio salario mínimo nacional. El problema es que nuestra ley de trabajo, en su artículo 52, es muy rígido y da a entender que nadie podría ganar menos del mínimo nacional en este país, lo cual ha sido contradictorio con las resoluciones de incremento salarial que se han ido dando. Pero ciertamente es una figura que actualmente puede darse. Yo creo que el problema ahí es el tema de la interpretación en cuanto al pago salarial. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta. ¿Hasta qué punto las cajas de salud deberían participar como entidades de control sanitario, tanto en la planta como en la movilización de los empleados u obreros? Bueno, en realidad no es una responsabilidad de las cajas de salud generar un proceso de fiscalización o no es una competencia sobre las medidas que estuviera adoptando cada empresa en cuanto se refiere a las medidas de bioseguridad. Es más competencia del Ministerio de Trabajo el ir a verificar aquellos elementos. Y la caja pues simplemente tiene que preocuparse de que las empresas paguen el aporte correspondiente y eventualmente se preocuparán también de la calificación que se dé a un determinado riesgo laboral que pueda darse, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta, por favor. ¿La OIT ha hecho público algún documento donde se detallen los protocolos de bioseguridad? Hola, ¿me escuchas? Sí, la OIT efectivamente ha adoptado lineamientos en cuanto a los parámetros de bioseguridad que deberían ser adoptados. Hay informes y hay instrumentos que se han establecido justamente para la reapertura de las actividades. Entonces sí se tiene como elemento referencial lo que la OIT ha podido establecer durante este tiempo. Perfecto. Una consulta, vamos con la siguiente consulta. Pasada la cuarentena, ¿sigue vigentes las licencias de ese personal que no puede trabajar?
Bueno, es algo que hemos revisado ya durante la exposición y les comentaba que hay un problema de interpretación en cuanto al alcance. El Ministerio de Trabajo incluso ha sacado comunicados que entiende que sí, que las licencias siguen, pero lo cierto es que mínimamente existe un tema de vacío legal, porque ya al momento, más allá de que el decreto 4200 abrogó esa parte del artículo del decreto que establecía las licencias, lo cierto es que a día de hoy el Ministerio exige que las licencias se continúe, y yo entiendo que eventualmente esto podría salvarse con un pronunciamiento oficial en cuanto se refiere al tratamiento de estas licencias, y mientras tanto debía haber una política de prevención por parte del sector privado a los efectos de tomar la decisión si van a incorporar o no a esta gente a sus actividades. Perfecto. La siguiente consulta dice así: si bien el artículo 42.1.2 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la estabilidad laboral, sin embargo, puede concluir por causas ajenas a la voluntad de las partes cuando se demuestra la exigencia de fuerza mayor o fortuito, debiendo acreditarse por parte del empleador que ésta fue imprevisible, inevitable, ajeno al empleador y trabajador actual y absoluto, que impida la continuidad de la relación laboral? Sí, eventualmente, lógicamente, si se llega a un acuerdo entre partes, es lo idóneo, ¿no? Porque evidentemente se está partiendo ahí de que la gente está a conciencia. Ha habido un discurso apropiado del empleador de aclarar cuáles son los elementos que ha generado la imposibilidad de continuidad de ciertas actividades. Ojo, no estamos hablando necesariamente de que deba cerrar toda una empresa, pueden cerrar unidades de negocio, puede haber una reducción de áreas administrativas, pero evidentemente es pues lo idóneo que exista un lenguaje claro y transparente de las empresas para que la gente pueda llegar a entender y considerar la medida que se está adoptando por parte de la empresa. Si no hay ese acuerdo y eventualmente la empresa tiene la justificación apropiada, ciertamente es altamente probable que haya empresas que tengan que tomar infelizmente la decisión en forma directa. Perfecto. Bueno, por temas de tiempo hay algunas preguntas que también se han ido repitiendo paulatinamente, pero bueno, el factor tiempo siempre es un limitante para poder responder a todas. Sin embargo, se les ha pasado vía mensaje el link donde pueden descargar la presentación y aclarar algunas dudas que no se han podido tomar en cuenta. Dicho esto, agradecemos al expositor por su tiempo y predisposición para poder ayudarnos con esta brillante exposición en un tema que es crucial en este momento. Muchas gracias al doctor Pablo Carrasco. E iniciamos con las palabras de clausura de nuestro evento. Por tanto, invitamos al señor Ramón Daza, presidente de la Cámara Departamental de Industria. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bien, estimado Pablo, muchas gracias, como siempre, tus intervenciones tan claras, tan concisas y siempre apegadas a la realidad. Quiero agradecer a la Cámara Nacional de Industria, a la Cámara Nacional de Comercio, a mi amigo Juan Carlos Vizcarra por haber generado esta oportunidad y este trabajo que lo hemos hecho en conjunto. Bien, yo creo que el fenómeno hoy se llama econovirus y creo que la salud y la economía pues no son excluyentes, son complementarias, así como Pablo lo ha comentado claramente, y definitivamente cada uno de nosotros, los actores, tanto gobierno, el sector privado y los trabajadores, somos corresponsables. En el caso de pues el sector privado, la implementación de los protocolos de bioseguridad son muy importantes para poder seguir produciendo y de manera sostenida. Como sabemos, este reto pues ha llegado al mundo entero y definitivamente no creo que a lo corto plazo pues este virus se extinga o se encuentre una cura inmediata. En el caso de lo que es el gobierno, el de generar un fondo de estabilización productivo, por ejemplo, creo que es menester de que nos dé una respuesta pues lo antes posible para que nuestras industrias, nuestras empresas puedan recuperar su capital de operaciones, entendiendo que ya son 60 días que pues este capital definitivamente ha ido pues a pagar sueldos, entre otros costos. Y también en el tema de los trabajadores y este tipo de acuerdo de partes y los elementos de fuerza mayor,
llamémosle la flexibilidad laboral, creo que es importante que todos estemos conscientes que son momentos determinantes para las empresas en general y que todos vamos a tener que ceder para poder llegar a un equilibrio que nos permita tener un mejor horizonte de tiempo. Con esto yo quiero agradecer una vez más al doctor Carrasco y a todos ustedes por su presencia. Gracias. Valeria. Buenas tardes. Por favor, invito a don César Cuadros a que nos brinde unas palabras para cerrar este evento, por favor. Muchísimas gracias. Estimados colegas empresarios, el compartir esta tarde con una charla magistral de un gran profesional y amigo como es el doctor Pablo Carrasco ha sido muy gratificante y de mucho provecho para nuestras actividades en los próximos meses, en vista de que los desafíos que tendremos adelante en este tema, fuera de ser nuevo para nuestras empresas, será difícil el manejo laboral, por lo cual debemos estar preparados. Quiero agradecer la invitación de las cámaras de industria a través de señor Ramón Daza, la Cámara de Comercio del señor Juan Carlos Vizcarra, y a los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de Industria y de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, y en especial a esta selecta audiencia profesional y de valientes empresarios que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias. Gracias, agradecemos las palabras vertidas por el señor César Cuadros y bueno, agradecer a todos ustedes por la participación, por el tiempo y por la disponibilidad de poder asistir a este evento. Las instituciones organizadoras están muy agradecidas por su participación. No sé si el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Juan Carlos Vizcarra, quiere dar algunas palabras para finalizar. Muchísimas gracias a todos, Pablo, muchísimas gracias, una brillante exposición, agradecido con nuestra audiencia y bueno, pues hasta la próxima oportunidad. Un saludo a todos y que tengan una buena noche. Gracias, Pablo. Gracias, muy buenas tardes, hasta luego. Gracias. Ya. Minuto, claro.